recabó la siguiente información del mercado español. Y nos dan 3 títulos bursátiles: Banco Santander, Indetex y Telefónica. Dichas empresas están en equilibrio según KPM, listan en la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y son parte del índice IBEX 35, representativo del mercado español. Dicho índice inició el año pasado con 8.380 puntos y terminó el mismo año en 9.469,4. Con una... No, era 9.469,4, ¿verdad? Con una varianza de los rendimientos de 0,00729 y todos los analistas e inversores del mercado esperan que repita dicho desempeño en el futuro. Un fondo de inversión abierto que invierte bonos del gobierno español y el IBEX 35 aumentó su valor cuota durante el reciente año de 7.500 a 9.000 euros, con una desviación estándar de los retornos de 5,4%. Ya, acá nos están dando un montón de datos y tenemos que saber cómo manejarlo. Bueno, y para saber cómo manejarlo, como les dije, tenemos que hacer más de lo mismo que hemos aprendido, pero obviamente tenemos que ir soltando la mano. Entonces, para hacer un resumen, vamos recapitulando lo que sabemos hasta ahora. Sabemos que tenemos 2 funciones. Tenemos la función, lo voy a hacer con rojo, la función LMC, por una parte. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo es la LMC? Voy a hacer el retorno esperado. ¿Y qué más viene? ¿Quién me ayuda? Alguien me abrió el micrófono. ¿Te puedo hacer paréntesis? Muy bien. Que hay gente que está en la sala de espera. Si lo podía aceptar, porfa. Sí, obvio. Gracias por avisar. Ya. Ahí Ahí están aceptados. Ya. RF, ¿quién más? ¿Quién me está ayudando? La desviación específica es la desviación estándar, ¿no? Sí, es la desviación estándar del portafolio. Sí, por RM menos RF. No, ahí te equivocaste. Esa es la LMB. La LMC es por la pendiente. Ah, ya. Pero la pendiente es RM menos RF partido de la desviación Ah, estándar. sí, verdad. Pues te refería a esa, al ratio de Sharpe. Muy bien. Sí, está perfecto también, pero a mí me gusta escribirlo así, porque por la forma del ejercicio de ahora nos conviene más verlo de esta forma. Ya. Y la pendiente la podemos escribir, como bien dijiste tú, que a mí me gusta escribirlo eso sí como RA por el retorno esperado de un portafolio B dividido en la desviación estándar del portafolio A menos la desviación estándar del portafolio B. O bien también podemos expresarlo como el ratio de Sharpe, que es, como dijo, no alcancé a ver el nombre, que sería el retorno esperado del portafolio de mercado menos RF dividido en la desviación estándar del portafolio de mercado, que eso ya lo hemos visto varias veces. Ya, entonces, así se define nuestra función LMC. Bueno, es importante que los 2 portafolios que están en la pendiente estén dentro de la LMC. Y para saber qué tipo de activos están en la LMC, ¿quién me puede ayudar? ¿Cuáles son los tipos de activos que está en la LMC? Los con libre riesgo y los de mercado. Exacto. En la LMC solo funciona para portafolios, no funciona para activos individuales, solo funciona para portafolios. Y los portafolios, como dijo Rodrigo, tienen que ser combinaciones del portafolio libre de mercado con el activo libre de riesgo. Entonces, solo para portafolios que tengan combinaciones entre el portafolio de mercado y, perdón, voy a dar vuelta a esto, el instrumento libre de riesgo. Ya, esto tenemos que saberlo muy bien, no podemos empezar a mezclar cosas entre la LMC y la LMB. Sino algo que es súper fácil, se puede complicar un poquito. Ya, entonces eso sería nuestra LMC. Ahora veamos la LMB. Que ¿cómo es nuestra fórmula de la LMB?
sería el retorno esperado de un activo, igual a, ¿quién me ayuda? El RF Ya, más el beta muy bien, más el beta. por el RM menos el RF. Muy bien, por el retorno esperado del mercado menos la libre de riesgo. Eso es la pendiente. Esa es la, no, la pendiente es el beta. Ah, es que yo tenía No, no, notado no, que perdón, esta es era la el RM pendiente, menos sí. el RF. Sí, sí, me equivoqué, lo confundí. El beta vendría siendo, se ve en el gráfico. En la LMB el beta está acá y este sería el retorno esperado. Entonces la pendiente sí sería, perdón, me había equivocado yo. Y también esto lo conocemos de otra forma. ¿Cómo conocemos la pendiente de la LMB? ¿No? Sí, sería el premio por riesgo. Muy bien. Premio por riesgo. ¿Y para qué tipo de activos podemos usar esto? Bueno, funciona para... ¿Individuales? Sí, para activos individuales. Muy bien, para activos individuales y portafolios. Y portafolios. Y bueno, el beta, ¿cuál es la fórmula del beta? ¿Cómo se calcula el beta? ¿Alguien sabe? Covarianza partido El, la varianza de mercado. Muy bien, es la covarianza del activo con el mercado de los retornos dividido en la varianza de mercado al cuadrado. O bien también podemos escribir el beta como la correlación por el riesgo total del activo dividido por el retorno de mercado. Bueno, y ese riesgo total que tenemos ahí se puede calcular como el riesgo total al cuadrado dividido por el riesgo de mercado al cuadrado por el beta más el riesgo específico del activo. Sobre esta última fórmula que les anoté, ¿cuál sería cada componente del riesgo total? ¿Qué sería esto y qué sería esto? Si este es el riesgo total. El riesgo de mercado con el beta son el riesgo sistemático y Muy el bien, DORA es el específico. perfecto, muy, muy, muy bien. Sistemático. Y este sería el riesgo específico. Ya, tienes un punto premio. No alcancé a ver tu nombre. Dale, te envío mail. Sí, por favor. Ya. Y bueno, esto lo tenemos que manejar al revés y al derecho para nuestra prueba. Por eso es el pequeño repaso. Y ahora tenemos que usar todo esto que vimos acá para poder resolver nuestro problema. Y nos preguntan, ¿cuál es el premio por riesgo de mercado? Para encontrar el premio por riesgo de mercado, que ya lo definimos acá arriba, tenemos entonces que encontrar el retorno de mercado menos RF. ¿Y cómo encontramos cada uno? Bueno, vamos a ver nuestro enunciado. Sobre el retorno de mercado, acá nos dan información. Nos dicen que el índice representativo de mercado vendría siendo el IBEX 35 y que inició el año en 8.380 puntos y terminó con, o sea, si terminó el mismo año en 9.469,4 y tiene una varianza de ese valor. Entonces, con estos datos, ¿cómo podría calcular el retorno esperado de mercado? Sacando la pendiente, pero primero calculando la rentabilidad esperada de mercado con respecto a los puntos. Entonces sería lo que yo tengo, los puntos futuros, los 9.004 menos los 8.003, partiendo 8.003, me da la rentabilidad de mercado y después hago lo mismo con el fondo de inversión. Muy bien, buena, Rod. Ya, porque respondiste mucho, también tienes un punto premio.
Tenemos que encontrar entonces el retorno de mercado que, como dijo Rod, sería básicamente hacer puntos finales menos puntos iniciales dividido en puntos finales. Entonces, voy a mover esto para que no quite espacio. El retorno, ahora el retorno de mercado lo tenemos que calcular como los puntos iniciales que teníamos, que es 9.469,4. Bueno, eso dividido en 8.380. Pero un poquito, se va a acabar la batería del computador. Ahí sí. Esto menos 1. Y esto va a ser lo que nos rentó el mercado en el último periodo, los puntos iniciales a los puntos finales. Y esto va a ser igual a 13%. Entonces, ese va a ser nuestro retorno de mercado. Y también tenemos que nuestra varianza de mercado nos dicen que es 0,000729. Y tendríamos una desviación estándar. No hay que el pobre despacio. La desviación estándar entonces sería la raíz cuadrada de la varianza, que sería 0,027 o 2,7%. Ya. Teniendo esto, entonces ahora ya tenemos nuestro retorno de mercado. Ahora nos faltaría encontrar solamente nuestra RF. ¿Y cómo podemos encontrar nuestra RF? Tenemos que sacar la pendiente entre el fondo de inversión y el IBEX. Exacto. En la RF, bueno, podemos sacarla desde la LMB, que a simple vista no podemos porque no tenemos ningún beta aún, pero en la LMC tenemos que son solamente combinaciones entre portafolios y, bueno, entre portafolios que tengan esos dos instrumentos. Ya tenemos el portafolio de mercado y nos están dando otro fondo de inversión acá, que solamente son combinaciones entre bonos del gobierno y el portafolio de mercado. Por lo tanto, podemos utilizarlo para meterlo dentro de la LMC y despejar y encontrarla libre de riesgo. Entonces, ahora tenemos que encontrar la rentabilidad del fondo de inversión y ahí nos están dando también la desviación estándar. Con eso podemos calcular la pendiente y encontrar nuestra RF despejando la LMC. Entonces, ahora vamos a trabajar con la LMC. Tenemos que encontrar primero la rentabilidad del fondo de inversión, que se saca de la misma forma como lo sacamos la rentabilidad de mercado, con esto de acá. Entonces, tenemos que el retorno esperado, es una línea, para el portafolio del fondo abierto, que lo escribo como el retorno esperado de RP, va a ser igual a 9.000, que era lo que rentó el último periodo, dividido en 7.500, que era el inicial, menos 1. Y con eso vamos a llegar a 20%. Y nos dice que la desviación estándar del portafolio es igual a 0,054 o un 5,4%. Ya. Y ahora que ya tenemos estos dos portafolios que están en equilibrio en la LMC, por definición que habíamos dicho acá arriba, entonces podemos despejar nuestra pendiente, encontrar la pendiente, perdón, y despejar la LMC. Entonces ahora encontramos la pendiente a partir de los datos que tenemos. Voy a hacerlo con... Entonces la pendiente... No, eso no es una M. ¿Cómo sería la pendiente en este caso? ¿Cómo la calculamos? A partir de los datos que tenemos. 13% ¿Ya? menos el 20% 20%. partido en 0,027 ¿Ya? menos 2,7%. 0,054. Menos 5,4%. Muy bien. Esto era lo que hay que hacer. ¿Alguien tiene alguna duda de por qué usamos la LMC o se quedó atrás con algo? ¿No? Ya entonces sigamos.
Bueno, básicamente en resumen como lo que hemos hecho, calculamos el retorno de mercado y calculamos el retorno del fondo de inversiones que nos daban, nos decían que estaba en equilibrio la LMC porque solo tenía combinación entre portafolio y el instrumento libre de riesgo. Entonces ahí nosotros entendimos de que podíamos utilizar la LMC y con eso podemos despejar la pendiente para encontrar el retorno libre de riesgo. Y ahora la pendiente calculamos y nos va a dar algo como 2,5926. Esa va a ser nuestra pendiente. Ahora que tenemos nuestra pendiente, ¿cómo lo hacemos para despejar nuestro libre de riesgo? ¿Qué datos podemos utilizar? La LMC, porque tenemos el retorno, tenemos casi todo, ¿no? Sí, muy bien. Tenemos esto y tenemos esto. Tenemos la pendiente, sí. Entonces solamente nos faltaría el RF y sería despejarlo y llegaríamos a la respuesta. Entonces, ahora, ¿cuál portafolio tenemos que usar? O sea, ¿cuál instrumento tenemos que usar? ¿El portafolio de mercado o el del fondo de inversión? Fondo de inversión. ¿Y no se puede usar el de portafolio de mercado? ¿Para despejar RF? Sí. Se podría ocupar cualquiera de los dos, ¿no? Sí, muy bien. Se puede usar cualquiera de los dos. El portafolio de mercado está dentro de la LMC, está en equilibrio. Entonces podríamos usar cualquiera de los dos. Usemos el portafolio de mercado. Sabemos que el mercado nos dice que renta 13%. Bueno, eso va a ser igual a RF más la pendiente, que ya la calculamos, que es 2,5926, por la desviación estándar de mercado, que es 2,7%. Y acá, si despejamos RF, nos va a dar 6%. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la alternativa? 7%. Muy bien. ¿Y por qué sería 7%? 13 menos 6. Ya, No muy me bien. limito. Muy bien, Ru. Sería entonces 7%. ¿Y por qué 7%? Porque nos están preguntando por el premio por riesgo de mercado. Y entonces sería el 13%, que sería el retorno de mercado, menos el 6% de la RF, y va a ser igual a 7%. Y si lo hubiésemos despejado con el portafolio del fondo de inversión, hubiésemos llegado a lo mismo. ¿A alguien le quedó alguna duda? Entonces, sigamos a la siguiente. Nos dicen, ¿cuál es el beta del Banco Santander? Ya. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo, ya qué fórmula podríamos usar simplemente viendo la pregunta? La LMB. Muy bien, tenemos que usar inmediatamente la LMB, que la definimos como el retorno del activo igual al instrumento libre de riesgo más el beta. Y ahora podemos escribir de inmediato el premio por riesgo, que ya lo calculamos, que es 7%. Entonces, aún no tenemos el retorno del activo, tenemos RF, que es igual al 6%, el beta no lo sabemos y nos preguntan, y el premio por riesgo es 7%, que lo calculamos en la pregunta 1. Entonces, con los datos que nos dan acá arriba, ¿cómo podemos calcular el beta? ¿Qué datos tenemos? El precio de hoy y el precio de mañana. Con eso se puede sacar la rentabilidad, con los dividendos también. Muy bien, muy bien, muy bien. Podemos sacar la rentabilidad del Banco Santander. Y la rentabilidad del Banco Santander, en este caso, tendría que ser lo que vamos a ganar a futuro con la acción, menos lo que nos cuesta hoy dividido en lo que nos cuesta hoy. Y para saber cuánto va a ser lo que vamos a ganar mañana por la acción, ¿cómo definimos ese monto? Considerando que tenemos el precio en un año y el dividendo en un año. El precio en un año más el dividendo partido el precio de hoy menos 1. Muy bien. Lo que vamos a ganar mañana tiene que ser el precio que va a tener la acción el precio mañana más los dividendos. Esa sería un poco la dificultad de este ejercicio. Así que muy bien, Rodrigo.
tienes otro punto premio. Entonces, el retorno que va a tener la acción para mañana va a ser el precio de la acción mañana, que es 6,32502, más los dividendos, que es 0,11934. Oh. Voy a achicar esto y lo voy a subir. Y esto dividido en el precio de hoy, que es 5,967, y esto menos 1. Y esto nos va a dar que al final vamos a tener un retorno del 8%. ¿Alguien tiene dudas por qué calculamos el retorno así? Bueno, Yo no entendí muy bien eso, el retorno. ya, lo voy a explicar. Gracias. Voy a hacer acá. Bueno, uno, cuando invierte en acciones, puede ganar por dos caminos. Se puede generar ganancias de capital. Ganancias. O podemos ganar por dividendos. Bueno, las ganancias de capital se definen como las ganancias que hay, o pérdidas también pueden ser, cuando varía el precio de la acción. Por ejemplo, si la acción subió de 100 a 200, entonces ganamos un 100%. Pero aparte de esas ganancias que se pueden generar, también podemos ganar por dividendos, que la acción pague dividendos. Por ejemplo, si la acción ya costó 100 y aparte nos pagó 10 pesos de dividendos, entonces ganamos también un 10% de dividendos. Por lo tanto, cuando nosotros queremos ver el retorno de una acción, tenemos que sumar las dos cosas. ¿Cuánto va a ser lo que vamos a ganar por capital? Porque la acción subió. Y sumarle también cuánto va a ser lo que ganamos gracias a los dividendos. Entonces, por eso nosotros cuando calculamos el retorno esperado, tenemos que sumar cuánto subió el precio de la acción, más lo que ganamos gracias a los dividendos. Por eso se hace esa suma, que sería el precio de la acción el día de mañana, más los dividendos que se pagaron. Y eso va a ser como en el fondo el precio final que vamos a tener al final del periodo. ¿Se entiende? Es porque podemos vender la acción en 6,32, pero bueno, en el momento que la vendamos también nos van a entregar un dividendo. Bueno, eso sería como como un supuesto del ejercicio, porque dice que el dividendo también se paga en un año más. Entonces cuando la vendamos podemos ganar 6,32 y justo antes de venderla nos van a pagar el dividendo. ¿Se entendió un poquito mejor? Sí, perfecto, gracias. De nada. Ya, entonces la acción nos va a entregar una rentabilidad de un 8%. Y ahora que tenemos el 8%, solamente nos faltaría encontrar nuestro beta. Entonces tenemos que el retorno de la acción es 8% igual a 6% libre de riesgo, más el beta por un 7% del premio por riesgo. Entonces, solamente tenemos que despejar nuestro beta, que nos va a dar que es 0,286. Y la alternativa sería aproximadamente 0,29 nuestro beta. ¿Alguien quedó con alguna duda sobre esta alternativa? ¿No? Entonces pasemos a la siguiente. Nos dicen, ¿cuál es el beta de la matriz de Sara? Inditex. Entonces tenemos que ver los datos que tenemos para Inditex y nos damos cuenta que hay que hacer exactamente lo mismo que hicimos para el Banco Santander. Que sería tomar el precio de la acción en un año y el dividendo en un año. Considerando el precio de hoy, entonces así calculamos el retorno. Entonces para Inditex hacemos lo mismo. El retorno de Inditex va a ser igual a el precio de la acción en un año, que es 126,84,
más el dividendo, 6.25. Esto dividido en el precio de hoy, que es 113,25, menos 1. Y esto nos va a dar que es un retorno total del 17%. Y entonces ahora tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes. Tenemos el retorno que es 17%, la libre de riesgo, más el beta, por un 7% del premio por riesgo. Entonces acá despejamos nuestro beta, y llegamos a que el beta para este caso va a ser 1,571, que es la alternativa B. Todo bien, si se dan cuenta, siempre con la LMB, porque son acciones y no están preguntando al tiro el beta. Ya, la pregunta 4 dice, ¿cuál es el beta de Telefónica? Vemos los datos que tenemos para Telefónica, y bueno, en este caso tenemos el precio de la acción en un año, el precio de hoy, y dice que no se va a entregar dividendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo, pero sin sumarle los dividendos. Entonces, el retorno de la acción para Telefónica va a ser igual a 14,11875 dividido en el precio de hoy, que es 11,295, menos 1, y esto nos va a entregar un retorno del 25%. Entonces, ahora tomo 25% en la LMB, igual a 6%, que es nuestro libre de riesgo, más el beta por el 7%, que era nuestro premio por riesgo. Entonces, tenemos que despejar nuestro beta, y llegamos a que el beta va a ser 2,71. Y esa es la respuesta C. Ahora nos preguntan por cuál es el beta del fondo abierto. ¿Cómo hacemos con el beta del fondo abierto? A partir de lo que habíamos calculado antes. Lo mismo, pero igualando al 20%. Muy bien, Salvo muy el bien. MB. Sí, exacto. ¿Y quién más se acuerda cómo sacamos ese 20%? Lo sacamos con el retorno del portafolio, ¿no? Muy bien, muy bien. Lo que hicimos fue lo mismo que hemos hecho, pero con los valores que no iba acá. Nos dicen que va a variar su valor de 7.500 a 9.000, calculamos el retorno, menos 1, y así llegamos al 20%. Siempre calculamos el retorno de la misma forma. Entonces, como habían dicho antes, tomamos el 20%, que sería el retorno esperado, la libre de riesgo, que sería 6%, más el beta que tenemos que encontrar por el premio por riesgo, que no cambia, que es 7%. Despejamos nuestro beta y llegamos a que va a tener un valor de 2, que sería la alternativa D. Y ahí esas serían las primeras 5 preguntas, que si se dieron cuenta eran bien iguales. Y por lo general lo que le pregunten en la prueba va a ser más o menos así. En la pregunta 6, esta cambia un poquito. Dice, ¿cómo se distribuyen los fondos, las inversiones del fondo abierto? ¿Cómo se distribuyen las inversiones del fondo abierto? ¿Cómo podemos encontrar eso? Con lo de la WM y esas cosas, igualando a 20%. Con los porcentajes. Muy bien. Bueno, recordemos que el fondo abierto solamente invierte en 2 tipos de activos: en el portafolio de mercado de España, y en el instrumento libre de riesgo, que eran los bonos del Tesoro del gobierno español.
Entonces, para saber cómo distribuyen las inversiones, simplemente tenemos que ver cómo es el promedio ponderado de estos dos instrumentos en el retorno. Esto ya lo hemos hecho en ayudantes anteriores. Entonces, para encontrar cuánto va a ser lo que va a invertir, tenemos que ver lo que va a invertir va a ser igual al retorno que está logrando finalmente el fondo abierto, que sería esto de acá, el fondo abierto. Y esto va a ser el promedio ponderado de los retornos que tiene en cada instrumento. Entonces, va a ser el retorno esperado del portafolio de mercado por lo que se invierte, sería el peso de lo que se invierte, que es con una W por weight, en el portafolio de mercado, más el retorno del instrumento libre de riesgo por lo que se invierte en el instrumento libre de riesgo, en la cantidad. Y bueno, el instrumento libre, lo que se invierte en el retorno, o sea, perdón, lo que se invierta en el instrumento libre de riesgo va a ser igual a 1 menos WM, para que sumen entre los dos 100%. Y bueno, tenemos este dato del fondo abierto, que sería el 20%, tenemos el retorno esperado de mercado, que era un 13%, y tenemos el retorno de la libre de riesgo, que era un 6%. Por lo tanto, ahora tendríamos dos variables que despejar, pero una se despeja con la otra, porque las dos tienen que sumar 100%. Entonces, ahora solamente tenemos que reemplazar. Bueno, el retorno del fondo abierto era 20%, el retorno de mercado era un 13% por WM, más el retorno que entregaba la libre de riesgo, que era un 6%, por 1 menos WM, para que los dos sumen 100%. Y ahora tenemos que despejar esto. Entonces tomamos 20% igual a 13% por WM, más 6%, que sería 6 por 1, menos 6 por menos WM, sería menos 6% por WM. Acá sería 14%, y 13 menos 6 sería 7% por WM. Entonces acá despejamos WM y nos va a dar que se invierte un 200% en el portafolio de mercado. Bueno, después despejamos para encontrar WRF, lo que se va a invertir en el instrumento libre de riesgo, que va a ser 1 menos 2, que va a ser igual a menos 100%. ¿Juego? Dime, ¿No se podía sacar por descarte? ¿a qué te refieres con descarte? Porque, por ejemplo, en la E aparece 200% y 100%, sumado daría 300%. En la A 50 menos 50 daría 0. En la B 50 menos 50, no, ahí daría 100. Ya, pero si lo hubiese hecho por descarte, hubiese achicado la probabilidad de equivocarte. Hubiese llegado solamente a dos alternativas, entre la A y la C. Y sería 50%, y hubiese puesto seguramente C de Cristo, y lo hubiese tenido bueno. Así que si hubiese servido tu método. Ya, pero esta es la forma correcta de llegar, que sería la alternativa C. ¿Alguien me puede recordar qué era lo que significaba que se está invirtiendo un 200% en el portafolio de mercado y un menos 100% en el instrumento libre de riesgo? Que en el menos 100% Que se eso está está endeudando. Muy bien, eso es. Se está endeudando a la libre de riesgo para invertirlo en el portafolio de mercado y así lograr mayor retorno. Es Eso es exactamente de eso. la venta corta, ¿o no? No, cuando es en el instrumento libre de riesgo, bueno, como tip, no sé si le servirá para este ramo, pero seguramente para más adelante sí. Cuando los pesos tienen signo positivo, significa que está tomando posiciones largas. Acá hay un más 200, entonces está tomando una posición larga, es decir, está comprando. Y cuando tiene signos negativos, significa que está tomando posiciones cortas, está vendiendo.
Entonces sí podría ser una venta corta, pero las ventas cortas funcionan como para acciones. Cuando se toman posiciones cortas en bonos libres de riesgo, lo que se está haciendo es pedir prestado y después pagarles. Es en el fondo como una venta corta, pero en libre de riesgo se entiende mejor como como pedir, pues un préstamo en el fondo. Se entiende más fácil que la venta corta. De hecho, se los voy a dejar, que a mí siempre probablemente, no sé si les sirva ahora, pero para los siguientes materias sí les va a servir. Una posición larga en bonos significa invertir y después retirar, en el fondo sería depositar. Y una posición corta en bonos, que es lo que tenemos ahora, es pedir prestado y después pagar. Entonces acá lo que está haciendo, como bien habían dicho ustedes, es tomar una posición corta en bonos, es decir, pedir para invertir y después pagar. Eso es lo que está pasando. ¿Ya? ¿Alguien quedó con alguna duda con esto? ¿No? Ya, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, y estas preguntas, creo que le entró algo muy parecido en el control. Al profe le gusta mucho recordar materia de finanzas 1, entonces es probable que también en la prueba le preguntes cosas relacionadas con bono o con el valor presente del proyecto, cosas así. En la pregunta 7 dice, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un bono cero cupón del gobierno español a 7 años por un valor carátula de 30.000 euros? ¿Alguien sabe cómo hacer esta? El valor presente de los 30.000 con la tasa de 6% que es la libre de riesgo. Muy bien, eso es. Bueno, el precio de un bono se calcula como la sumatoria de los flujos que va a pagar, de los flujos de caja, dividido en 1 más una tasa de descuento elevado al tiempo, que van a ser los pagos. Acá nos dicen que va a haber un único pago y es un bono del gobierno, por lo tanto, se descuentan a la tasa libre de riesgo, como había dicho su compañero. Entonces, el precio del bono va a ser igual a los 30.000. Bueno, cero cupón significaba que va a haber un único pago. 30.000 descontado a 1 más la tasa de libre de riesgo, que eran los bonos del gobierno, elevado a 7. Bueno, tenemos que despejar esto y nos va a dar que el valor es de 19.951,7. Que se parece mucho a la alternativa D. Una pregunta, Dime. aquí ocupaste la tasa libre de riesgo porque como implícitamente al decir que es como un bono del gobierno yo asumo de que no hay riesgo o porque... Exacto. Ah, Muy bien. Sí, porque nos dicen que un bono del gobierno español nos están diciendo que es la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo siempre se relaciona con los bonos soberanos de cada gobierno. perfecto. O sea, igual, en el caso hipotético de que tienes 2 tasas libres de riesgo, una del gobierno español y otra del gobierno estadounidense, y el bono es del gobierno español, ahí tienes que usar la tasa libre de cupón, o sea, la tasa libre de riesgo del gobierno español. Ya, perfecto. Siempre como la del gobierno que emite el bono. Ok, excelente. Gracias. Ya, ahora pasemos a la siguiente pregunta, que es lo mismo, pero un poquito más complejo en concepto. Ya dice, un bono especialmente diseñado por los genios del fondo de inversión paga cupones especiales de intereses del 4,6% efectivo al año y se transa a valor par. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un papel de riesgo equivalente que promete un único y exclusivo pago de 250.000 euros dentro de 2 años? Hay que hacer lo mismo que en las 7, pero en vez de 30.000, solo 250.000, en vez del 6% del 4,6 y en vez del 7 del 2. Muy bien, es exactamente lo mismo. En el fondo nos complican un poco con el enunciado, pero básicamente cuando nos dicen que tiene que ser un riesgo equivalente, significa que se descuenta a la misma tasa del otro bono.
como se descuenta la misma tasa del otro bono, tenemos que ver a qué tasa se descuenta el otro bono. Bueno, nos dice que paga intereses de 4,6 efectivo al año, es decir, esa es la tasa cupón, y se transa a valor par. Cuando nos dicen que se transa a valor par, significa que se está descontando a la misma tasa carátula, o la tasa cupón, que es 4,6%. Esto se lo menciono porque en este caso era súper fácil, pero, por ejemplo, si nos hubiesen dado que paga intereses del 4,6% y se transa a otra tasa, entonces, y cuando nos hubiese dicho el riesgo equivalente, ahí teníamos que considerar la otra tasa, la tasa a la que se descuenta efectivamente. Como acá se transa al valor par, tenemos que usar el mismo 4,6% que nos están dando. Entonces tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes, que sería el precio del bono va a ser igual a los 250.000. Bueno, y ahí hay un único pago. Si hubiesen habido dos pagos, entonces hay que hacer la suma de los flujos, o las fórmulas que aprendimos en Finanza 1. Sería 250.000 descontado a 1 más 4,6% elevado a 2. Y despejando esto, llegamos a que es 228.495, que sería la alternativa B de Boca. Ahora la pregunta 9. Dice, ¿cuál es el beta de dicho bono y cómo definiría su efecto respecto a la diversificación de un portafolio? ¿Cómo encontramos el beta del último bono? Igualando a la rentabilidad esperada del 4,6%. Muy bien. La rentabilidad esperada de un bono es equivalente a la tasa que se está descontando, que sería el 4,6%. Entonces tenemos que hacer lo mismo que hicimos en las primeras alternativas, pero ahora con el 4,6%. Sería 4,6% es igual a la RF, que era el 6%. Ah, y estoy usando la LMB siempre, que nos preguntan por el beta. Más el beta del bono por el premio por riesgo, que era 7%. Aquí yo he puesto todo el rato 7%, pero si a ustedes les gusta hacerlo en detalle y ponen el riesgo esperado, o sea, el retorno esperado de mercado menos la RF, está perfecto igual, para que no crean que es algo muy importante poner 7% y no 13 menos 6%. Y bueno, despejamos el beta y acá va a pasar algo diferente. Nos da un valor negativo, nos da menos 0,2. Y bueno, acá ya tenemos dos alternativas, que puede ser la B o la D. La D, La D, ¿por qué la D? porque dice anticíclico, supongo que cíclico, como que siga el camino, y como está negativo, Muy bien. va al contrario. Muy bien, es la Como que no alternativa... sigue la cuestión de mercado, no sigue la... Exacto, ahí esa está mucho mejor. El beta lo que nos quiere decir es cómo se mueve el retorno de una acción según se va moviendo el mercado. Por ejemplo, si el mercado rentó un 1% y el beta fuese 1, la acción significa que se va a mover un 1% también. Eso con un beta de 1. ¿Cómo sería si el beta es menos 1 y el mercado sube su rentabilidad un 1%? ¿Cuánto se movería el precio de la acción? Menos 1%, eso va al contrario. Menos 1%, muy bien. El beta va a indicar cómo se mueve el precio de la acción según se va moviendo el mercado. Eso es muy importante que lo entendamos muy bien para la prueba. Eso es como no sé si la base, pero sí es una parte importante de entender cómo funciona KPM. Y bueno, cuando nos dicen que algo es cíclico significa que está siguiendo el ciclo económico, es decir, que se está moviendo cómo se mueve la economía. A eso se refiere con los ciclos económicos. Si la economía está subiendo, lo demás va a ser, si es cíclico, se va a subir junto con la economía. Por lo tanto, bueno, voy a hacer como un gráfico de la economía. Si la economía se mueve así, que algo sea cíclico, significa que también se va a mover en la misma dirección. Quizá en distintas proporciones, pero en la misma dirección. Si algo es anticíclico,
significa que se va a mover en las direcciones contrarias. Por ejemplo, cuando sube esto, cuando sube la economía, que es la línea azul, esto va a bajar, cuando la economía baja, esto sube, así. Sería exactamente los movimientos contrarios. Por lo tanto, si tiene un beta negativo, como bien había dicho Rod, significa que termina en un va a ser anticíclico, porque se va a mover en Joaquín pregunta, ¿puede ser que en los mercados eficientes estos ciclos se corrijan, como en el momento, porque al final si empiezan a ocurrir ciclos como los inversionistas los detectan y al final se corrigen o no? es que depende, que en el fondo no es como que sea una falla de mercado, sino que por la naturaleza de quizás la acción de la empresa que tiene esa acción va a ser anticíclico. Por ejemplo, a ver, un ejemplo. Es como lo del bien inferior, que aprendimos como en intro de la economía. Si al todo el mundo le fuese bien, para un bien inferior, pensemos en las lentejas. Quizás para mucha gente los bienes no es un bien inferior las lentejas, pero a mí no me gusta. Entonces pensemos como un bien inferior. Si yo no tengo plata, significa, si yo no tengo plata para comer, entonces yo voy a empezar a consumir lentejas que son más baratas, es decir, son un bien inferior. Por lo tanto, si las acciones tuvieran, en mi economía, si el ciclo económico se movería de una forma, por ejemplo, cuando me va bien, cuando me va bien en mi economía, sube, yo voy a empezar a consumir menos lentejas. Pero cuando me va mal, yo voy a empezar a consumir más lentejas. En el fondo, lo que quiero decir es que es algo como por la naturaleza del bien, como que el bien como que es anticíclico, significa que se mueve en lo contrario a la economía. No es como que sea una falla de mercado, sino que por la naturaleza del bien, cuando a la economía le va mal, ese bien se va haciendo más rentable. No sé si con eso queda un poquito más claro. Sí, perfecto, se entendió. Gracias. Ya, de nada. Ya, ¿alguien quedó con alguna duda de la ayudantía? ¿No? Bueno, como spoiler, igual esperen algo muy similar a esto en la prueba. Puede que vaya variando un poco, puede que hayan un poquito más de complejidades, pero en el fondo no va a variar mucho más de esto en la parte de ejercicio. Igual la prueba tiene una gran parte teórica, así que si entendieron bien esto, no se relajen, traten de estudiar bien las partes de materia para que les pueda ir bien. Y bueno, eso. Ahora Coté nos va a ayudar a cómo utilizar la plataforma Bloomberg para que puedan avanzar en su trabajo, que igual va a ser una herramienta súper útil para poder encontrar información y les vaya también bien en el trabajo y no se demoren tanto tiempo buscando algunas cosas en internet. Así que, Cote. Ya. Antes que todo, ¿han avanzado algo con su trabajo? Sí, ¿no? Yo no, por lo menos, nada. Hoy día recién nos vamos. Yo tampoco. Ya, perfecto. O sea, igual eso es bueno porque les puede servir harto lo que les voy a explicar ahora, ¿ya? Primero que todo, intenten no dejarlo para última hora. O sea, bacán que lo empiecen al tiro, ojalá hoy día, ¿ya? Porque se van a equivocar, sí, obviamente, ¿ya? Porque nadie tiene las herramientas en un principio para hacer estas cosas, ¿ya? Pero más o menos la idea de este trabajo es, claro, que ustedes calculen todo lo que les están pidiendo, ¿ya? Pero también que se cuestionen los números que les vayan a dar, ¿ya? ¿En qué sentido que se cuestionen? Entonces, por ejemplo, tienen que calcular el beta, el costo del patrimonio, el costo de la deuda, ¿ya? Entonces quizás les va a dar un número que quizás para ustedes suene razonable, ¿ya? Pero quizás realmente no es razonable para la industria que están viendo, ¿ya? Entonces, a medida que vayan haciendo sus cálculos, lo ideal es que lo vayan comparando entre los grupos para realmente saber cuánto les está dando, ya que todos están trabajando con la industria aérea, ¿ya?
Entonces, lo que les queríamos mostrar principalmente ahora con el Juaco era cómo ocupar Bloomberg, ¿ya? Yo les dejé el protocolo de cómo ustedes deberían ingresar, ¿ya? Si es que eso no les funciona, tengo un video donde le estoy explicando a otros chiquillos cómo cómo tenían que ingresar por si no les funciona. ¿Ya? Entonces ahora específicamente les voy a mostrar algunas herramientas que les podrían servir de Bloomberg, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla. Ya. Per se, Bloomberg se ve algo demasiado engorroso, ¿ya? Pero es tan engorroso que llega a ser demasiado útil, ¿ya? Entonces, ya, principalmente lo que ustedes tienen que calcular primero es el costo del patrimonio y el costo de la deuda, ¿ya? Que se los preguntan como las dos fuentes de financiamiento de la empresa, ¿ya? Entonces, Bloomberg, ¿cómo piensa? Entonces, te dice principalmente, ya, tú primero dime como qué activo estás buscando y después me dices qué quieres de ese activo, ¿ya? Entonces, yo creo que nadie tiene LATAM en este caso, entonces por eso me puse a buscar LATAM. Entonces, por ejemplo, voy a poner el nombre de la acción, ¿ya? O voy a poner LATAM completo, y si ustedes ven, acá me aparece Securities, ¿ya? Entonces, Securities en inglés son como activos. Entonces lo que yo quiero es la acción de LATAM Airlines, ¿ya? Y me dice entre paréntesis Chile porque está listado en Chile, pero si yo quisiera buscarlo cuando está listado en Estados Unidos tendría que seleccionar la segunda opción, ¿ya? Entonces me voy a poner en la primera opción. Entonces cuando ya está cargado el activo me va a aparecer acá arriba, ¿ya? En este como menú superior. ¿Ya? Y ahora el tiro automáticamente me abre como todas las opciones. ¿Qué tú quieres sobre este activo? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera una descripción de este activo, tendría que poner description, ¿ya? Y pongo enter. Entonces, acá me da muchísima información, más más de la que necesito, ¿ya? Pero más adelante, según yo, en la segunda entrega van a necesitar como ciertos ratios que aparecen acá, pero que ahora no nos interesa. Ahora lo que realmente nos interesa es calcular el costo del patrimonio, el costo de la deuda, etc. Que al final eso nos va a servir para calcular el WACC. Entonces, como yo quiero el WACC, voy a poner WACC y enter. ¿Ya? Entonces, específicamente acá, Bloomberg tiene un error, ¿ya? Que no nos va a calcular bien el WACC en específico. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, me aparece WACC y me dice que es un 4,6%. ¿Ya? Pero eso podría sonar un poco bajo para lo que realmente es, ¿ya? Entonces, de esta pantalla, lo que realmente nos va a servir son los pesos, ¿ya? Que tenemos de patrimonio y que tenemos de deuda, ¿ya? Eso va a ser lo relevante de esta función, ¿ya? Porque eso generalmente es algo en lo que más se van a confundir de cuál es el porcentaje que deberían utilizar, ¿ya? Entonces, cuando ustedes lleguen al cálculo del WACC, lo que, como una parte de la fórmula es ya saber cuánta es la proporción de deuda que tengo y cuánta es la proporción de patrimonio, ¿ya? Y muchos lo que hacen es agarrar el total de pasivos y el total de patrimonios y listo, se sacan el cacho. Pero eso no es así, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar solamente la deuda que tenemos, y la deuda no es sinónimo de pasivo, ¿ya? Yo puedo tener pasivos que pueden estar compuestas por impuestos por pagar, cuentas por pagar, etc., ¿ya? Pero esos pasivos no son costosos para mi empresa, por lo tanto, si yo estoy calculando el WACC, que quiero saber el costo de oportunidad para mis acreedores y accionistas, ¿por qué voy a considerar algo que no es costoso? Entonces, acá Bloomberg me está mostrando específicamente lo que realmente es costoso, es decir, la deuda por la cual la empresa tiene que pagar intereses, ¿ya? Entonces, en este caso me dice que LATAM tiene un 92% de deuda, ¿ya? Y ese sería el porcentaje que tendría que ponderar el costo de la deuda. Y en el otro caso me da el equity, y sería un 8%, ¿ya? Entonces, acá ya tienen como una fuente ustedes para corroborar si efectivamente, cuando ustedes lo calculen a través de la memoria o lo que sea,
puedan ver si efectivamente le está bien, o sea, le está dando bien el número que están utilizando. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? ¿Sí? ¿No? Ya. ¿te podrías repetir lo último que dijiste? Me quedé en el 92 de deuda que tenía Latam en este caso. De ahí O ya me sea, perdí. ya que al final ese 92% de deuda corresponde simplemente a la deuda financiera por la cual la empresa paga intereses, ¿ya? No corresponde al total de pasivos. Y eso es realmente lo que tenemos que ocupar. Solamente la deuda por la cual la empresa está pagando intereses, por lo tanto es costoso para la empresa, ¿ya? Ya, perfecto, gracias. Y al final el patrimonio también. Acá en este caso para LATAM es un 8%, ¿ya? Por lo tanto, ese es el 8% que está utilizando la empresa de acciones comunes o preferentes del total, ¿ya? Por otra parte, acá me aparece el costo, que es al final lo que nosotros estamos buscando como el costo del patrimonio y el costo de la deuda. Pero estos costos no están bien calculados por Bloomberg, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente hay ciertos como diferencias en el cálculo del beta o en el cálculo del premio por riesgo de mercado, ¿ya? Pero ¿qué podríamos hacer nosotros? Nosotros pinchamos, ¿ya? Y vemos cómo está compuesto este beta, o sea, este costo del patrimonio, ¿ya? Entonces nos puede servir también para saber cómo se está calculando, ¿vale? Entonces acá yo quiero saber cómo calculó la tasa libre de riesgo. Entonces si yo me pongo acá arriba, me dice que Risk Free Rate está ocupando la CLGB 10I. Eso quiere decir que está ocupando un bono ya a 10 años y es un bono chileno, porque aparece CL, ¿ya? Entonces, si ustedes se van a buscar realmente en internet cuánto está rentando un bono actualmente a 10 años chileno, es un 2,63, por lo tanto, como que yo ya puedo estar de acuerdo con que esa parte del costo del patrimonio está bien, ¿ya? Después, Equity Risk Premium. No, vamos primero con el beta. En el beta me dice que es 1,74. Ese beta, ya, ustedes lo principalmente que tienen que hacer es calcularlo, ¿ya? ¿Cómo lo calculan? El profesor yo creo que ya les enseñó en clases que tienen que descargar los precios que ha tenido la empresa durante varios años, ¿ya? Y eso compararlo, o sea, perdón, y eso sacar la covarianza y eso compararlo con los precios que ha tenido el índice o el proxy de mercado que ustedes estén eligiendo. ¿Ya? Entonces eso, el beta, ustedes tienen que calcularlo, ¿ya? Y en ese sentido ustedes tienen que tener mucho ojo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes para calcular un beta tienen que tener un número de datos que sea considerable, una muestra significativa, ¿ya? Si su aerolínea lleva pocos años en el mercado, por ejemplo, un año, ¿ya? Eso no va a ser una muestra significativa para calcular un beta, lo que podría generar que les dé un beta súper bajo, lo que no va a ser representativo realmente para la industria aeronáutica, ¿ya? Entonces, lo que podrían hacer en ese sentido, ¿ya? Es irse a una página web que se las voy a mostrar después, ¿ya? Y ver realmente cuál es el beta que se esperaría de la industria aeronáutica, que realmente es un 1,44. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes lo calculen, lo comparan con este 1,44, ¿ya? Y ahí realmente ustedes hacen el juicio de si realmente su cálculo del beta es conciso con lo que se esperaría de la industria, ¿ya? Pero a lo que voy, la idea del trabajo es más que ustedes como que se cuestionen sus cálculos, más que empiecen a calcular y nos inserten la cuestión en el trabajo, ¿ya? Porque queremos saber realmente si ustedes consideran que los números que están calculando son buenos, que los justifiquen, ¿ya? Y al final que nos estén vendiendo su trabajo en el sentido de que me convenzan de que ese es el WAC y al final que yo quiera invertir al final en esta empresa, ¿ya? Invertir o no. Entonces, ¿en qué estábamos? Ya, en el beta, en este caso me dice que es un 1,74. Entonces, yo, ¿qué también puedo hacer en Bloomberg? Puedo ir a ver cómo están calculando el beta. Entonces, en vez de poner función WAC, pongo la función beta.
¿Ya? Entonces acá me hace literalmente la regresión, que es lo que nosotros haríamos si sacamos la covariancia y la variancia del mercado, ¿ya? Entonces, en este caso me aparecen distintos tipos de beta. El beta que es como, bueno, beta como crudo, en el sentido de que es el cálculo del beta y chao, y después está el beta ajustado, que yo no sé si como que lo vieron con el profesor, pero es un beta que está ajustado con ciertos parámetros, ya que se consideran que es como la variable, como variables como más adecuadas para ajustar este beta, ¿ya? Entonces, si se fijan, este es el beta con el que estaba calculando el costo del patrimonio, ¿ya? Entonces, bueno, todos los demás son datos estadísticos, ya que sirven para más la gente que hace como estudios, como, no sé, estudios macroeconómicos, microestadísticos, lo que sea, ya, pero no nos sirven mucho, sino estos dos que les va a servir también a ustedes para comparar lo que ustedes hayan calculado, ¿ya? Y por último, algo súper útil, ya, es bueno, que tampoco sé si lo van a necesitar mucho ahora, pero hay una opción que se llama análisis financiero o financial analysis, que es FA. Ya con FA, lo que nosotros estamos haciendo es descargar, o al final como que nos muestre todos los estados financieros de la empresa, en este caso la TAM, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes van a tener que hacer un análisis, o sea, después en la segunda entrega van a tener que hacer un análisis o proyectar los estados financieros. Y muchas veces, o la lata que a mí me ha pasado muchas veces, es que tengo que pasar los números de las memorias hacia el Excel, ¿ya? Y quizás lo voy haciendo uno por uno si es que no encuentro la cuestión directamente en Excel, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué se puede hacer? Entonces, lo principal es mostrar qué es lo que yo quiero. Chuta, se me fue la página. Ah, y eso es otro. Cuando ustedes abran Bloomberg, se les van a abrir muchas pantallas. Ya yo tengo abiertas por lo menos 5. Siempre va a servir solamente una o pueden usar todas. Ya, pero igual siempre les recomiendo ocupar solamente una. Entonces, por ejemplo, yo quiero el estado de resultados, que vendría siendo el income statement, este de acá, el 2. ¿Ya? Y acá, justo abajo, me dice todas las opciones que hay para, para reportarlo. O sea, por ejemplo, acá está con las normas de Estados Unidos, las normas GAP, ¿ya? Acá está as reported, que es como, onda, como explícitamente lo reporta la empresa, onda, cuando lo publica en su página, ¿ya? Es el as reported. Y otros, no sé, acá está ajustado todo en porcentual, ¿ya? Y acá el GAP, pero en porcentual. Entonces yo lo quiero tal cual lo reporta la empresa. Y ahí la otra lata es que está todo en inglés, pero tampoco es difícil leerlo. Ya yo no cacho mucho inglés y tampoco se me hace difícil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aparece 97, export. Ya, Excel, y voy a poner current template acá. Entonces, automáticamente se me va a abrir una pestaña y acá me aparece que toda la data se está cargando. Entonces, si ustedes se fijan, ya descargué a Brox 10 años sin tener que hacer literalmente nada. Ya, entonces esperamos que se cargue. ¿Se cargó? Sí, se cargó todo. Ah, no, mentira, falta eso. Entonces, si ustedes se fijan, como que se me abrió en un formato de Excel súper raro. Yo tengo Mac y generalmente no es así, ¿ya? Pero todos los números me los está trayendo desde Bloomberg. Entonces, si ustedes quieren hacer un cambio en algún número, ya porque, por ejemplo, ustedes van a empezar a proyectar, va a quedar la embarrada. Entonces, si ustedes, por ejemplo, también guardan este archivo y después lo quieren abrir de nuevo, también es un cacho porque de repente les va a parecer que no encuentra la data. Entonces, lo mejor es copian todos estos datos que ustedes sacaron, abren el Excel de su computador y lo pegan, ¿ya? Y ahí se pegó todo como número y es mucho mejor trabajar así, ¿ya? Si ustedes se fijan, yo no esperé que se cargaran todos los números, por lo tanto no me aparecieron estos de acá, ¿ya? Pero si ustedes esperaran y fueran pacientes, les aparecería todo, ¿ya? Entonces,
Bueno, otra cosa que les quería recordar es que ya mucha gente me ha preguntado, es cómo ustedes calculan específicamente el costo de la deuda, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros generalmente no tenemos cuál es el beta de la deuda, ¿ya? El beta de la deuda no es un número que nosotros vamos a encontrar en internet o podamos calcular, ¿ya? O sea, no lo podemos calcular simplemente, ¿ya? Pero ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos hacer como el proceso inverso. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos, o lo que vimos recién con Joaco, chuta, el retorno esperado es igual a RF más el beta, RM menos RF, ¿ya? Entonces, la pregunta era, si yo no tengo el beta de la deuda, ¿cómo voy a calcular el retorno de esa deuda o el costo de la deuda? Entonces, yo voy a hacer el proceso inverso. En vez de obtener el beta de la deuda, voy a obtener cuál es el retorno al tiro. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, el costo de la deuda, nosotros hacemos un supuesto, que va a ser los gastos financieros partido en la deuda, claro, la partida de la deuda financiera, valga la redundancia, ¿ya? Y si me refiero a deuda financiera, es lo mismo que pasivos financieros. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos la división de los gastos financieros partido de la deuda financiera, vamos a tener un proxy de cuál es el costo de esta deuda. Entonces, si nosotros lo buscamos en inglés, nos aparece acá como Total Financial Cost. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá sería dividir 589,9 y después tendríamos que ir al balance a buscar cuáles son los pasivos financieros. Entonces, bueno, voy a cerrar esta pestaña porque me está molestando. Ya, entonces, el 2 era el Income Statement, que es el estado de resultados. El 3 es el Balance Sheet. Entonces, vamos al 3. Me dice Total Assets. Acá me salen pasivos y patrimonio. Entonces, me aparece como... Ah, acá, me faltó apretar el Last Report, por eso no me aparecía como yo quería. Entonces acá, pasivos corrientes, y me voy a buscar la deuda financiera, que sería... acá tenemos Long Term Debt, ya la deuda de largo plazo, pero si nosotros tuviésemos deuda de corto plazo, tendríamos que sumar las dos, ya, entonces aquí me aparece que la deuda de largo plazo es de 8.530. Entonces, vuelvo a mi Excel y vendría siendo dividido en 8.530. ¿Y qué pasó acá? Es que esto está con puntos y no lo va a leer. Por lo tanto, ahí. Me daría que mi costo de la deuda vendría siendo 6,92%. ¿Ya? Entonces no se compliquen buscando un beta de la deuda porque no lo van a encontrar. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es hacer un supuesto, ¿ya? Y ahí establecer este costo de la deuda. Y muy importante, hagan el supuesto. Ustedes digan, nosotros vamos a usar como el proxy del costo de la deuda, la división entre los gastos financieros partido de la deuda financiera. ¿Ya? Porque calcularlo de otra forma sería súper difícil. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? Porque con eso estaríamos. Igual si es que le van surgiendo dudas a medida que lo van haciendo, tranqui, obviamente no los pueden hacer. Pero estaríamos. Sí, agregando a lo que dijo Coté, es un trabajo que igual es algo nuevo para usted, así que es súper normal. De hecho, es positivo que tengan dudas. Mientras más dudas tengan, es mejor que la vayan aclarando, porque si no tienen duda, igual puede que no vayan muy bien, o puede que se estén confiando mucho con algunas cosas. Así que si tienen dudas, de verdad, pregúntenos, porque es lo mejor que pueden hacer. Claro, y otra cosa, un error súper común también es no respetar las anualización de las tasas. Ya, entonces, por ejemplo, si ustedes están descargando datos semanales y trabajan todos con datos semanales, preocúpense después de que realmente todos sus datos estén semanales y no estén mezclando
una tasa semanal con algo anual, ¿ya? Porque eso igual puede ser un error grave y les pueden estar afectando demasiado después en sus cálculos, ¿ya? Eso. También tengan cuidado con las monedas. Si están Mm. calculando, están descargando memorias que están en monedas de, no sé, de China, y después van a usar como instrumento libre de riesgo de Estados Unidos, eso va a estar malo, así que también tengan ojo con eso cuando descarguen sus datos. Eso. Así que cualquier duda nos avisan, vamos a estar atentos a nuestros correos y claro, igual intenten hacerlo con anticipación porque si están haciéndolo onda 3 días antes, quizás con Faco vamos a estar colapsados también de preguntas y vamos a contestar menos, ¿cachai? Entonces, eso. Eso, chicos, sería todo. Que Ah, estén gracias. bien. Que estén Muchas bien. gracias. Bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar.